Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Muchas gracias por estar de nuevo conmigo en esta nueva edición de Diálogo Internacional. Bueno, son las 2 de la tarde de hoy, 2 de julio del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando se metan en Facebook, pongan La Visión ATL y para ver no solamente los programas en vivo, sino que los otros programas, toda la programación de La Visión Radio, que es una maravilla. A mí realmente me encanta estar pendiente de lo que ahí sucede, sobre todo que como me levanto muy temprano, pues tengo la oportunidad de escuchar las noticias que a mí me fascina por una costumbre estrictamente familiar. En la tarde de hoy conversaremos con el embajador Abraham Clavero, especialista en el tema de Medio Oriente. Hay que hacer notar que el embajador Clavero desarrolló casi toda su carrera en dos lugares muy importantes y muy vigentes hoy en día. Por un lado Asia y por el otro lado Medio Oriente. Casi nada. Las dos regiones más conflictivas que hay en el mundo. Y conversaremos acerca de un tema referido a Irán. Recientemente se realizó una elección presidencial en Irán y salió electo un señor, un ultraconservador que se llama Ibrahim Raisi. Se impuso a otros 3 candidatos, pero se presentaron muchos aspirantes a esos que no pudieron presentarse, valga la redundancia, presentarse. Se presentaron 600 candidatos y la autoridad electoral eligió nada más que a 3. Yo no sé, pongo en duda de que esas elecciones hayan sido realmente elecciones libres. El presidente de Irán es el segundo funcionario de mayor rango en el país, después del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Tiene una gran influencia en la política interior y en asuntos exteriores, pero en el fondo es el ayatolá quien tiene la última palabra en los asuntos de Estado. Tengo la impresión, y me dirás en tu exposición, Abraham, que con el mandato de Raisi habrá más controles sociales, menos libertades, menos puestos de trabajo para las mujeres y un control mucho más estricto en la prensa. Muy buenas tardes, Abraham. Te agradezco mucho que te hayas conectado a través de ese aparatico que tú tienes, porque en Venezuela en estos momentos, y creo que el público debe saberlo, no hay conexión de internet. Es una tragedia. ¿Cómo funciona la empresa y el gobierno? Hoy día no sé, pero así estamos. Así estamos. Buenas tardes, Abraham, ¿cómo está? Casi que te digo Ibrahim pensando en ese señor que salió electo. Buenas tardes, Luis. De verdad que bueno, interesante porque realmente cuando estudiamos el sistema político iraní, pues ese es un sistema político que rompe con todos los patrones habidos y por haber, no solamente en el Medio Oriente, sino en el resto de la comunidad internacional. Un sistema sumamente complejo que tiene como cabeza de ese sistema al gran líder. Han habido 2 grandes líderes, Khomeini y Khamenei, y que ellos realmente son los árbitros definitivos de ese sistema. Es un sistema que tiene
una parte que son electas, unas instituciones que son electas por el pueblo, como es el caso de la Asamblea, como es el caso del presidente, las elecciones presidenciales, y también ¿cómo se llama? La Asamblea de Expertos. Esta Asamblea de Expertos juega un papel muy importante, porque cuando tú hablabas de los 3 candidatos, en realidad no fueron 3 candidatos, fueron 600 candidatos que se presentaron para participar en las elecciones. Y esta Asamblea de Expertos, pues recibiendo instrucciones de arriba, porque eso definitivamente son instrucciones de arriba, fue eliminando todos aquellos elementos que pudieran hacerle sombra a Raisi y que terminaron siendo pues figuras decorativas de segundo, es decir, sin esa relevancia, y que por lo tanto pues esto llevó a la elección de este nuevo presidente, que en realidad pues se va a enfrentar una situación complicada, no solamente por la situación económica, sino que ya ¿cómo se llama? El proceso político, la República Islámica de Irán tiene ya 42 años en el poder. Y por otra parte, el actual líder, Jamenei, tiene 82 años. Ya se habla de un posible sucesor. ¿Quién lo va a suceder? Y los estudiosos del tema apuntan a que será Raisi el que va a suceder a Jamenei como el líder. Qué bárbaro, ¿no? Eso es lo que se vislumbra. Recordemos que él ha detentado puestos importantes, más que todo apoyado porque él es un protegido de Jamenei, como es el jefe del Poder Judicial, en donde precisamente se le acusa de haber llevado a cabo acciones violatorias de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto pues se ve muy empañado, además de que él no tiene ese carisma que han tenido otros presidentes, y el mismo primer gran líder, Khomeini, que tenía un gran carisma, no tiene ese carisma, no tiene esa personalidad, así que arrolla y que realmente atraiga a las masas. El mismo presidente Yamani, cuando yo estuve como funcionario, pues ellos habían escogido como presidente a Yamani, y era un hombre con una personalidad muy interesante, además de tener una posición de apertura liberal, que realmente pues el pueblo iraní pues consideraba que era como un respiro dentro de toda esta situación donde el estamento religioso ha mantenido ese gran control sobre todos los aspectos de la vida política, económica y social del país desde que se instauró en el año 79, y que ha tenido hasta ahora solamente dos presidentes que no han sido, ¿cómo se llama?, religiosos. El resto todos provienen de esas universidades y esos centros de estudios religiosos establecidos en la ciudad de Qum. La ciudad de Qum es la ciudad universitaria, pero universitaria a nivel religioso por excelencia en la República Islámica de Irán, y todos provienen de esas universidades. ¿Tú en tu estadía en Irán conociste o escuchaste hablar de Raisi? Sí, pero todavía no tenía esa connotación que tiene hoy, no tenía esa importancia. Ahora, entre Raisi y el anterior, ¿cómo se llama? Que era muy radical. No, Ahmadinejad. Ahmadinejad, sí. A ese sí lo conociste. A ese sí lo conocí, claro, sí. Ese sí lo conocí.
más directamente porque él era el alcalde de Teherán y realmente pues me tocó entrevistarme en un par de oportunidades con él. Pero fíjate Eso no que es difícil, por lo menos eso es lo que transmite. a pesar de que él no era religioso, es decir, que él no tenía no era ayatola ni ninguno de esos títulos, él era un individuo sumamente conservador, inclusive al nivel de los ayatolas. En cambio, el presidente Hatami, que sí era un ayatola, pues no tenía tenía una posición más abierta, que inclusive él lanza en el año 2002, cuando yo estaba allá, la idea del encuentro de civilizaciones para hacerle frente a la teoría del choque de civilizaciones de Huntington. Sí, así es. Ese era el hermano del difunto. Yo me acuerdo que lo decía de cada rato. Abraham, exacto. Vamos a una primera pausa. A su regreso me gustaría que habláramos un poco sobre Raisi, quién es ese señor, sobre todo porque cuando fue electo, escuché a un periodista que dijo, él no tiene currículum vitae, lo que tiene es un prontuario por las cosas que ha hecho. Me gustaría que despejáramos para luego pasar a otro nivel. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero sobre la elección de Raisi como nuevo presidente de Irán. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con más de LaVisionRadio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de vuelta en LaVisionRadio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero. Abraham, en esta parte del programa me gustaría que habláramos un poquito de quién es el Ibrahim Raisi. Mira, hay que ser... El tipo tiene todo un expediente de violación de derechos humanos, lo que presagia no cosas buenas en todo caso. Indiscutiblemente, Luis. Un aspecto importante es que él nace en Mashhad, en la misma ciudad donde nace el actual líder, Jamenei. Ellos son de la misma ciudad. Estudió en esas universidades islámicas en la ciudad de Qum, pero él, ¿cómo se llama? No tiene ese background que han tenido otros líderes religiosos en Irán. Ha crecido más que todo a la sombra de Jamenei, quien lo ha ido apoyando y él ha ido cubriendo puestos importantes, especialmente el puesto en el Poder Judicial, el jefe del Poder Judicial, y donde ha cumplido funciones que lo acusan de haber participado en juicios, lo que llaman los juicios de la muerte, donde muchas personas fueron acusadas de violación, de ser contrarias al sistema y que fueron condenadas a muerte, y a él se le acusa directamente porque él era el jefe del Poder Judicial. De manera pues que esto se ve reflejado en las votaciones, ya que si analizamos las votaciones, las últimas votaciones, las del día 18 de junio, fueron las votaciones que tuvieron el menor apoyo popular. Sí. Y no solamente el menor apoyo popular, sino que hubo muchos votos nulos, y eso ha sido interpretado como una protesta, porque este señor realmente, pues, ¿cómo se llama? Fue impuesto por el líder Jamenei para que él fuera el nuevo presidente. Claro. Ahora, de manera pues que... ¿Se puede decir que esas no fueron elecciones realmente libres?
No fueron nada. En la mayoría de los casos, Luis, en la mayoría de los casos en la República Islámica de Irán, las elecciones no, es decir, el Consejo de, ¿cómo se llama? El Consejo de Guardianes se dedica a, como dicen, a pasar así como una especie de revisión profunda de todos aquellos candidatos y van siendo eliminados progresivamente, de manera pues que se adapten o se amolden a las circunstancias y a lo que a lo que el líder decida. Vemos entonces cómo fueron eliminados varios candidatos que tenían un background, que tenían un respaldo popular. Hay que recordar que en Irán no existen partidos políticos porque están prohibidos desde 1983, están prohibidos los partidos políticos. Es decir, que no existe ese sistema. No existe no solamente, no existe el sistema de partidos políticos, sino que no existe el registro electoral. Tú puedes votar en cualquier parte. Si tú vives en Teherán, pero en este momento, en el momento de las elecciones, estás en Shiraz o estás en Isfahán, puedes perfectamente ir a votar. Es decir, ¿quién controla un sistema como eso donde no hay ningún registro electoral al respecto? Entonces, eso se presta para que se produzcan situaciones como esta y que se han producido en muchos casos, pues. En muchos casos se han producido elecciones de personas o de dirigentes que la población no los respaldaba, que no tenían ese apoyo popular, Sí, sino sea que simple y llanamente fueron sale electo el que el líder decida. Yo quiero a este de presidente y se acabó. Ustedes buscan la manera claro, de que eso aparezca. Es increíble eso. exacto, Es increíble cómo el exacto. clero Entonces, realmente maneja todas las cosas. exacto, ponen candidatos de segunda categoría o de tercera categoría para darle ese carácter democrático, una democracia islámica, como ellos lo llaman, y como para decir, nosotros hemos llevado, desde que se fundó la República Islámica de Irán, hemos llevado más de 34 elecciones, incluyendo las elecciones para presidente y las elecciones para la Asamblea y las elecciones para el Consejo de Expertos. Pero en realidad esas elecciones no, la mayoría de esas elecciones realmente son muy amañadas. Es decir, tú puedes votar en cualquier parte si estar inscrito, porque no hay un registro electoral, Luis. Entonces, y fíjate que al siguiente día ya, ¿cómo se llama? El gobierno dio las cifras y nadie salió a protestar. Nadie dijo aquí hubo fraude, nadie dijo quiero un recuento de votos como puede suceder en cualquier otra democracia. No, es decir, el mismo presidente Rouhani salió aceptando la decisión que había tomado el pueblo, en el cual este señor obtuvo una votación de ese 49%, él obtuvo menos del 30% de la votación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces vemos cómo esa democracia de la cual Irán se jacta de ser como un ejemplo para el Medio Oriente, pues no es tan democrática, es controlada, especialmente por las decisiones ¿cómo se llama? Del gran líder. Sí, una pregunta. O sea que este señor no necesitó de graduarse de abogado en una universidad para llegar a ser magistrado de justicia. No, él estudió leyes islámicas, ¿no? Él estudió leyes islámicas. Sí. Entonces recuerda que el sistema está controlado por toda una serie de normativas islámicas, es decir, que él dentro de Islam sí cumplía con ciertos requisitos. Claro, él no tiene hasta ahora estudios de más alta jerarquía que lo consideren ya como un ayatollah, porque él no lo tiene. Pero lo mismo sucedió con Jamenei. Jamenei, cuando es electo como gran líder, él tampoco tenía ese rango de ayatollah. Y eso es lo que trae como consecuencia que Khomeini decide modificar la constitución a fin de cambiar lo que establecía
lo que establecía la Constitución, que los presidentes tienen que tener el rango, en dado caso de ser sacerdotes, tenían que tener, o clérigos, mejor dicho, tenían que tener el rango de ¿cómo se llama?, de ayatollah. Sí. No, eso lo cambió Khomeini, y por eso es que este señor, pues ahora se vislumbra de que puede ser el próximo líder Claro. en la República Islámica de Irán, en caso de que Jamenei fallezca. Recuerde que Jamenei sufrió un cáncer de próstata y su condición de salud es toda una incógnita, porque es algo de lo que no se habla y de lo que no conoce nadie. No conoce absolutamente nadie. Sí, eso podría ser tambalear la política en Irán. Tú sabes, Abraham, que una venezolana, cuando yo estudiaba en París, una venezolana estaba casada con el que fue el primer ministro de Comercio Exterior del Ayatollah Khomeini, imagínate. Entonces, bueno, yo los conocí a ellos, un tipo muy amable, muy versado, sabía mucho de economía, de comercio, un tipo graduado en eso, ¿no? Con especialidades acá mismo en Estados Unidos. Entonces, yo en una de las conversaciones les digo, pero dime, ¿por qué tú estás acá, exiliado en Francia? Y entonces él me dice, por una sencilla razón, señor Velázquez, porque cuando yo estaba en mi despacho, yo tenía al lado una oficina pequeña donde estaba una ayatolá. Entonces, cualquier decisión de economía o de comercio tenía que pasársela primero a él, y él lo consultaba con el Corán. Es que eso es verdad, Barán. Claro, claro. Hay que recordar, señores, mire, el mundo islámico se divide en dos grandes grupos, el sunismo y el chiismo. El chiismo parte de la base de que el gobierno debe estar en manos de los líderes religiosos, tomando el principio de lo que se llama lo que llaman el islamismo decimonónico, que señala que en un momento determinado los 11 primeros imanes fueron asesinados, pero el número 12 desapareció. Para ellos, el número 12 está ¿cómo se llama?, escondido, y que en algún momento puede revivir. En Irán se considera que Khomeini era el número 12 de esos imanes. ¿Qué tal? De manera pues que hay que tomar en consideración ese aspecto, y hay que tomar en consideración que el Islam chiita, que es el Islam que se practica en Irán, es una religión, ¿cómo se llama?, que ha sido aceptada como tal, no desde ahora, no desde la época de la Revolución, sino desde el siglo XVI, señores. Claro. Y desde ese tiempo, los grupos religiosos siempre han enfrentado a los sectores laicos, especialmente a las dinastías ¿cómo se llama?, del Shah de Irán y todos sus anteriores. De manera pues que ha sido realmente, ellos han jugado un papel importante, inclusive en el golpe de Estado que le dieron a Mossadegh en el año 53, donde participaron Francia e Inglaterra. Los grupos religiosos estaban con Mossadegh. ¿Qué tal? Abraham, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la elección de Ibrahim Raisi como presidente de Irán. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca del nuevo presidente de Irán. Abraham, nos quedan 2 segmentos en el programa, pero yo quisiera que le dijeras a la gente en esos 2 segmentos, te voy a hacer 2 preguntas para que las distribuyas. ¿Qué significa para el mundo árabe, para el mundo de esa región, para el Medio Oriente, para la elección de este señor
como presidente de Irán. Y en el último segmento quisiera que también nos dijera qué significa para el resto del mundo que este señor maneje el poder en Irán. Bueno, Luis, hablemos primero del Medio Oriente. No podemos hablar del mundo árabe porque si queremos incluir a Irán, pues Irán no es árabe. Irán no es árabe, exactamente. Ellos son persas. Persa. No hablan árabe, hablan el farsi. Así El único elemento que los une es la religión. Pero también en la religión hay diferencias porque la mayoría del mundo árabe es sunita, mientras que los iraníes son chiitas. Cuando hablamos de este nuevo presidente que va a tomar posesión, hay personas que dicen que va a ser el 3 de agosto, otros dicen que va a ser el 15 de agosto. No sé exactamente. Mira, hay mucha incertidumbre. Primero, internamente, porque el pueblo iraní está pasando por una situación económica realmente grave, una situación que no se pudo resolver como consecuencia de la decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo, el famoso acuerdo 5+1, y que va a traer como consecuencia que se incrementaran nuevas medidas, se impusieran nuevas medidas económicas contra Irán. De manera pues que al analizar el mundo del Medio Oriente está muy, ¿cómo se llama? Como dicen, esperando a ver qué pasa cuando el señor Raisani toma el poder. ¿Por qué? Porque aparte de los problemas económicos, aparte de la situación interna, la corrupción, ¿cómo se llama? La violación de derechos humanos, está el problema de el acuerdo nuclear con el mundo, es decir, que a fin de controlar el desarrollo de esa energía por parte ¿cómo se llama? De la República Islámica de Irán. Dos países importantísimos tienen mucho temor, por una parte Israel y por otra parte Arabia Saudita, porque consideran pues que esa decisión de apoyar, de aprobar un acuerdo que debería, que precisamente en este año debe de revisarse ese acuerdo, pues puede traer como consecuencias, graves consecuencias para ellos. Se dice que Irán, tomando como, es decir, apoyándose en esa decisión de Trump de salirse del acuerdo, ellos también violaron el acuerdo y se decidieron a desarrollar ¿cómo se llama? Más uranio enriquecido, y de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización de la Energía Atómica, tú puedes producir uranio enriquecido hasta un 2,3%. Pero cuando ya tú llegas a 60%, como es el hecho de lo que ha logrado desarrollar Irán, ya eso no tiene fines pacíficos, ya eso tiene otro objetivo. Y ese es el gran temor que existe, de que si no se logra revisar ese acuerdo a fondo, si no se logra ¿cómo se llama? Restablecer la confianza que ya se ha perdido, como consecuencia de que, ¿cómo se llama? Irán ha hecho una serie de cuestiones, desarrollado nuevas centrífugas, desarrollado ese uranio, desarrollado misiles transcontinentales que pueden tener un alcance hasta de 2.000 kilómetros. Entonces, realmente el mundo del Medio Oriente y el resto de la comunidad internacional, pues, ven con mucho recelo esta situación. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ese acuerdo?
en este momento hay conversaciones en Viena entre representantes del gobierno de Irán y representantes de Estados Unidos, pero hasta ahora no se ha llegado, no se ha establecido una hoja de ruta definitiva. Y lo que mucha gente piensa en el Medio Oriente y en el resto de la comunidad internacional es que debe de producirse una revisión más profunda con una serie de medidas que logren un mayor control de todas esas plantas donde se produce, donde se produce el uranio enriquecido, uranio y energía atómica, a fin de que Irán pues no logre, no tenga en sus manos por ahora, ¿cómo se llama? Ese poder. Sí, yo creo que la gran traba de esas conversaciones se encuentra en que, y lo dijo Raisi recientemente, que ellos querían partir exactamente desde donde están ahora, que fue en ese periodo en que Trump se retiró y ahora fue que aumentaron desmesuradamente la producción. Es decir, ahí se volvieron locos. Sí, se volvieron locos. Ahí realmente, bueno, por utilizar una expresión, ahí realmente Irán se catapultó en el desarrollo de una serie de cuestiones, ¿cómo se llama? Nucleares. Y no solamente eso, sino que retrasó y en muchos casos impidió que los supervisores de la Organización de la Energía Atómica pudieran supervisar esos centros. Una cosa es que Estados Unidos se haya retirado del acuerdo, pero la Unión Europea y los otros países que forman parte del acuerdo, China, Rusia, Alemania, no se retiraron del acuerdo. Por lo tanto, Irán no tenía derecho a violar todas esas normativas que en este momento pues causan mucha preocupación en el mundo del Medio Oriente y en la comunidad internacional. Lo que tú acabas de decir es un detalle muy importante, porque efectivamente con la salida de Estados Unidos el acuerdo no terminó, siguió, porque Europa y los demás miembros continuaron en ese acuerdo. Tú te puedes retirar de un acuerdo, pero el resto de los países siguen formando parte de ese acuerdo. Claro. Esa cosa es increíble. ¿Y cómo queda Arabia Saudita? ¿Cómo queda Israel en todo esto? Bueno, ellos esperan que, en primer lugar, ¿cómo se llama? Se logre y que la Unión y que la Organización Internacional de la Energía Atómica realmente tome medidas y que no parta de lo que estaba el acuerdo para el momento en que Trump se retiró, sino que se haga una revisión profunda y que el tiempo de ruptura, ojo, que esto es muy importante, el tiempo de ruptura, que es el periodo que tendría Irán para desarrollar esa energía atómica, no con carácter pacífico, sino con carácter bélico, se amplíe nuevamente a un periodo de un año. En estos momentos se dice que ese periodo de ruptura ha quedado reducido inclusive a menos de tres meses. ¿Qué tal? De manera pues que hay mucha incertidumbre. Eso es delicado. Y por eso es que el mundo del Medio Oriente, los países árabes han buscado acuerdos con Israel, porque Israel tiene tecnología suficiente como para controlar todas las actividades que pueda llevar a cabo Irán en cuestiones de desarrollo nuclear. ¿Qué tal? Estos temas son muy importantes que tratemos en el programa, Abraham, y yo los traigo siempre te invito, y siempre por una sencilla razón. El mundo geográficamente puede ser muy grande, pero resulta que no lo es al final. Con el desarrollo nuclear, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información, el mundo se volvió demasiado pequeño y cualquier cosa que pase en esa región, por supuesto, nos ve afectados. Y no tan lejos.
con el bloqueo del barco en este momento no recuerdo, en el canal de Suez, fíjate, el mundo se quedó sin un aprovisionamiento no solo de productos manufacturados, sino también de productos incluso alimenticios, pues, no perecederos. Exacto. Increíble. Ujú. Vamos a una nueva pausa, Abraham, y en este último segmento quisiéramos que ya nos hablaras del mundo, qué significa esto para el resto, para aquellos que estamos acá muy lejos de esa zona, pero queremos saber qué nos va a pasar, cuál es el impacto real que recibimos con la llegada al poder de una vez más de una personaje tan conservador en la República de Irán. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL Radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la elección de Ibrahim Raisi como presidente de Irán. El buque tanquero, el buque de carga que te hablaba se llama el Evergreen. Todavía está ahí, se quedó y no lo dejan salir porque la multa es multimillonaria. Imagino que el armador no debe tener tantos millones como lo que lo están pidiendo. Pero bueno, Abraham, volviendo al tema, ¿qué es lo que nos espera al resto del mundo? Aquellos ciudadanos que estamos como tú y yo aquí en Estados Unidos o en Venezuela o en cualquier parte del mundo, porque siempre la amenaza nuclear sigue vigente, sobre todo porque si Irán se sale con la suya, tendremos demasiados problemas y una guerra en Medio Oriente con magnitudes nucleares no es solamente Medio Oriente, es el resto del mundo que está en guerra. Mira, Luis, indiscutiblemente que el Medio Oriente es la zona del mundo más conflictiva. Eso no es de ahora, no es de ayer, siempre ha sido la zona más conflictiva en las relaciones internacionales. De manera pues que cualquier hecho, y más uno de la magnitud de un ataque nuclear, porque ¿cómo se llama? Con los ayatolás en el poder, pues uno no puede, es decir, uno no puede confiarse en que ellos en un momento determinado no tomen una decisión de llevar a cabo un ataque. Un ataque contra Israel más que contra Arabia Saudita. Sí. Israel es realmente el enemigo número uno. Arabia Saudita está en segundo lugar. Y de manera pues que no hay duda que durante este tiempo, desde el año 2018 hasta acá, ellos violaron ese acuerdo, no practicaron el principio del pacto sunt servanda, y por lo tanto, en este momento, Irán tiene una capacidad nuclear de una magnitud que hasta ahora no sabemos, porque es necesario que nuevamente los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica puedan entrar en esos sitios a fin de revisar hasta qué punto se ha producido un incremento significativo. Eso es lo que se espera que se logre en el momento en que ambos países, Estados Unidos y la República Islámica de Irán, decidan sentarse definitivamente en una mesa de negociación. Vamos a ver qué pasa, porque mucha gente no está de acuerdo en que
revisemos ¿cómo se llama? El acuerdo para actualizarlo. No, ese acuerdo hay que revisarlo a fondo para saber exactamente hasta dónde ha llegado Irán. Y muy importante, porque en el 2018 los servicios de inteligencia de Israel lograron apoderarse de un documento donde Irán exponía cuáles eran sus objetivos a futuro con respecto al desarrollo de la energía atómica. Ese documento realmente ha sido, como dicen, un elemento importante porque le dio al mundo las pruebas que necesitaba el mundo para demostrar que, a pesar de que Irán firmó en el 2015 un acuerdo, en el fondo existen un conjunto de acciones a futuro que realmente sería interesante que se revisen y que se tomen en consideración, especialmente el desarrollo de misiles con ojivas nucleares de largo alcance que son una amenaza, son una grave amenaza para la comunidad internacional, no solamente para el Medio Oriente, porque todo lo que sucede en el Medio Oriente va a tener repercusiones en la comunidad internacional. Recuerden que es la zona geopolítica por excelencia, es la zona donde se disputan grandes, ¿cómo se llama? Donde están grandes centros de poder y donde Irán en este momento, y no en este momento, vamos a ser más, es decir, desde que se establecieron como República Islámica de Irán, pues se convirtió en el enemigo número uno de los Estados Unidos y del mundo occidental. Afortunadamente, en la época de Rouhani, se logró, por conveniencias políticas y por ¿cómo se llama? Por presiones y diríamos, por las oportunidades que se presentaban, a fin de que se levantaran una serie de sanciones en los mercados, en los bancos occidentales. Hay depositado más de 1.500 billones de dólares pertenecientes al Estado Islámico de Irán. Ese es un dinero que realmente pues ellos necesitan para poder sacar a Irán de esa situación tan complicada en que se encuentra en este momento, ya que la producción de petróleo, y más en estos momentos de pandemia, ellos han tenido que reducir siguiendo las directrices de la OPEP, y sus exportaciones más que todo están centradas hacia los países asiáticos. Ellos no venden petróleo al mundo occidental. Y ellos son los terceros, el tercer productor más importante de petróleo y el primer productor mundial a nivel de gas. De manera que ellos necesitan, en cierta forma, que se levanten, no todas las medidas, porque eso no va a ser posible, ya que el acuerdo establece que hasta el año 2031 se van a llevar a cabo supervisiones de los diversos sitios donde se producen la energía nuclear, pero que sí se levanten, que sí se permitan por lo menos que su producción petrolera entre nuevamente en el mercado internacional occidental, que logren recuperar parte de ese dinero que están en los bancos de Estados Unidos y de Europa, y que este acuerdo sirva de base para solventar otros problemas, no solamente el problema nuclear, sino que, como se había logrado, porque con Rouhani se había logrado, buscar formas de entendimiento para que Irán no siguiera exportando, no siguiera respaldando a grupos terroristas en Yemen, en Siria, en el Líbano, y que realmente se convierten, y el apoyo a Hamas en la Franja de Gaza.
De manera pues que son una serie de elementos, de hechos, que en la medida que la Organización de la Energía Atómica logre en un nuevo acuerdo profundizar y revisar a fondo ese acuerdo y que Irán permita que los inspectores vuelvan a revisar todos esos sitios donde se produce, ¿cómo se llama? La energía atómica. En esa medida, pues, podemos estar un poco más aliviados. Sin embargo, ahí está ese informe que los sistemas ¿cómo se llama?, de inteligencia de Israel lograron robarse y que demuestran que hay muchas cosas, hay una serie de planes para seguir desarrollando no una energía atómica con fines pacíficos, como ha sido siempre lo que ha señalado Irán, y que realmente pues sí lo necesitan, porque durante el tiempo que yo estuve allá, el 50% de la producción petrolera se la consumía el parque automotriz iraní. ¿Qué tal? Entonces, eso es verdad. Y es verdad también que sí, si los demás países pueden desarrollar su energía atómica, ¿por qué no permitirle a Irán? Pero siempre y cuando ese desarrollo de la energía atómica no tenga fines que a la larga pueden ser de carácter bélico, sí, y de un enfrentamiento que puede llevarnos a una tercera guerra mundial. Sí, con fines pacíficos. Rápidamente, Abraham, dile a la audiencia, para que tengan una idea de qué se trata. ¿Cuál es la diferencia entre el chiismo y el sunismo? Y el sunismo, exactamente, se me olvidó. Bueno, eso viene de la época, a lo que muere Mahoma no deja, él no designó a nadie para que fuera su sucesor. De manera pues que se produce una reunión de los más allegados ¿cómo se llama?, a Mahoma, para decidir quién iba a reemplazarlo, no como profeta, no como el enviado de Dios, sino como la persona que iba a tomar las riendas de ese grupo que ya controlaba toda la península, ¿cómo se llama?, arábica. Ahí es cuando se produce el choque, porque muchos consideraron, y muchos consideran, que el elegido ha debido ser Ali, que era el yerno de Mahoma, y no fue así. Pasaron por encima del yerno de Mahoma y 4 califas desempeñaron el papel, porque esa es la denominación que se le dio. 4 califas, ¿cómo se llama?, desempeñaron el puesto hasta que le tocó a Ali cumplir con esa función. ¿Qué pasó? Cuando llega Ali al poder, surgen enfrentamientos dentro del movimiento islámico y Ali es asesinado y surge lo que se llama el califato de Bagdad y luego el califato de Damasco, que es controlado por los sunitas, mientras que los chiitas son relegados y no se les permite gobernar. Ese es lo que va a provocar la división del mundo islámico entre sunismo y chiismo. Chiismo significa chií, seguidores de Ali, chi-Ali, seguidores de Ali. Por eso es que el mundo islámico se divide entre chiitas y sunitas, y predominan los sunitas, que es, ¿cómo se llama?, que es aproximadamente el 85% del mundo islámico, mientras que el otro 15% que está ubicado específicamente más que todo en Irán, pero en algunos sectores, como en Bahrein, donde la mayoría de la población es chiita. En Arabia Saudita hay algunas zonas donde todavía hay grupos chiitas. Sí. Pero en realidad, pues esa es la diferencia, y eso fue lo que causó la división, esa división que se mantuvo durante mucho tiempo y que se mantuvo, como dicen, apagada,
hasta la llegada al poder del ayatolá en 1979, y que el mundo árabe reacciona creando el Consejo de Cooperación del Golfo para poder enfrentar esta situación. Abraham. Porque ya era un Islam, ¿cómo se llama? Político participativo. Sí. Hemos llegado al final del programa. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Fue un programa bastante nutrido. Muchas gracias a la audiencia y por supuesto muchas gracias a Alexia por habernos soportado tanto tiempo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Feliz fin de semana, Alexia. Feliz fin de semana, Luis. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto. Estás escuchando lavisiónradio.net. Lucero, eres estrella, tú mi lucero. 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 Eres estrella. Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisiónradio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Muchas gracias por estar de nuevo conmigo en esta nueva edición de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexia. ¿Cómo has estado, Alexia? Muy bien, Luis. Bonito día. ¿Cómo estás tú? Sí, bonito día, aunque fíjate tú que esta mañana amaneció con una lluvia, te digo que como que si fuera una lluvia de otoño, ¿no? Un poco fuerte. Es raro, debe ser parte del ciclón, del huracán que anda por ahí. Sí, siempre afecta, pero mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que llueva hoy a que llueva el fin de semana, porque además está la conmemoración del 4 de julio, fuegos artificiales. La parrillita. La parrilla, sí. Piscinita, pues todo eso, ¿no? Mejor que llueva hoy y no el fin de semana, de verdad, de corazón lo digo. Así es, exactamente. Pero bueno, hay que celebrarlo de todas formas. Y a nosotros tenemos nuestro día el lunes. Ah, el 5, claro. El 5 de julio también es cumpleaños de julio, sí. Vamos a tener un programa relacionado con la independencia de Venezuela. Claro, especial. Un invitado para hablar un poco de todas aquellas cosas que la revolución hizo que se terminaran con la celebración del 5 de julio. Uh-huh. Recordábamos que el 5 de julio todos los venezolanos izábamos las banderas en la casa. ¿Cómo se hace acá? Pues? Y se tomaban un whiskacho. Y bueno, yo creo que un poquito más. Que lo diga Abraham, que es el hombre que sabe de eso. Con 2 hielos, 3 hielos y ya. Exactamente. Más que un whiskacho. Más que uno. Pero ya no. Ya la gente está tan triste que ya no quiere celebrar nada. Dicen que esa es una muestra, ¿no? Cuando la gente ya, en primera, es crisis cuando no hay licor.
Pero también cuando la gente no tiene el alcohol o no le pone coco al alcohol, está extraño. Eso es extraño, porque es como una válvula de escape que muchos en situaciones de problemas deciden utilizar. Que no es lo correcto de repente escapar a situaciones tan difíciles, ¿no? Pero cuando ya todo se ha puesto tan color de hormiga, ya ni el whisky ayuda a relajar las penas. Exactamente. ¿Tú sabías, Alesia, que tuvimos un candidato presidencial en una de esas elecciones, pero fueron, qué sé yo, la antepenúltima quizás, que él, entre sus planes de campaña, y Abraham también sabe de eso, se debe recordar, él ofreció que el primer acto de su gobierno era firmar un acuerdo con Escocia, internacional. Y entonces, por supuesto, todos los periodistas, ustedes los periodistas son en ese sentido muy acuciosos, porque escuchan una cosa y enseguida que sonó raro y vamos a preguntar. Así son todos ustedes, Alexis. Ok, bueno, de eso se trata, ¿no? Una cosa impresionante. Y entonces un periodista le dijo, mire, candidato, pero ¿tiene algún sentido afirmar un acuerdo con Escocia y con tantos problemas que tenemos en este momento? Pero no. Pero ¿cuál es el objetivo? Para asegurarnos que tengamos una provisión de por vida de un buen escocés, porque si no, Venezuela... Bueno, pues prefería tener... Claro, teniendo la población borracha la tiene un poquito más controlada, creo yo, sí, claro. Así es, pero bueno, son las 2 de la tarde de hoy, 2 de julio del 2021. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Cuando se metan en Facebook pongan La Visión ATL y para ver no solamente los programas en vivo, sino que los otros programas, toda la programación de La Visión Radio, que es una maravilla. A mí realmente me encanta estar pendiente de lo que ahí sucede, sobre todo que como me levanto muy temprano, pues tengo la oportunidad de escuchar las noticias que a mí me fascina por una costumbre estrictamente familiar. En la tarde de hoy conversaremos con el embajador Abraham Clavero, especialista en el tema de Medio Oriente. Hay que hacer notar que el embajador Clavero desarrolló casi toda su carrera en dos lugares muy importantes y muy vigentes hoy en día. Por un lado Asia y por el otro lado Medio Oriente. Casi nada, las dos regiones más conflictivas que hay en el mundo. Y conversaremos acerca de un tema referido a Irán. Recientemente se realizó una elección presidencial en Irán y salió electo un señor, un ultraconservador que se llama Ibrahim Raisi. Se impuso a otros 3 candidatos, pero se presentaron muchos aspirantes a esos que no pudieron presentarse, valga la redundancia, presentarse. Se presentaron 600 candidatos y la autoridad electoral eligió nada más que a 3. Yo no sé, pongo en duda de que esas elecciones hayan sido realmente elecciones libres. El presidente de Irán es el segundo funcionario de mayor rango en el país, después del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Tiene una gran influencia en la política interior y en asuntos exteriores, pero en el fondo es el ayatolá quien tiene la última palabra en los asuntos de Estado. Tengo la impresión, y me dirás en tu exposición, Abraham, que con el mandato de Raisi habrá más controles sociales, menos libertades, menos puestos de trabajo para las mujeres y un control mucho más estricto en la prensa. Muy buenas tardes, Abraham. Te agradezco mucho que te hayas conectado a través de ese aparatico que tú tienes, porque en Venezuela en estos momentos, y creo que el público debe saberlo, no hay conexión de internet. Es una tragedia. ¿Cómo funciona la empresa y el gobierno? Hoy día no sé, pero así estamos. Buenas tardes, Abraham, ¿cómo está? Casi que te digo Ibrahim pensando en ese señor que salió electo. Buenas tardes, Luis. De verdad que bueno, interesante porque realmente
cuando estudiamos el sistema político iraní, pues ese es un sistema político que rompe con todos los patrones habidos y por haber, no solamente en el Medio Oriente, sino en el resto de la comunidad internacional. Un sistema sumamente complejo que tiene como cabeza de ese sistema al gran líder. Han habido dos grandes líderes, Khomeini y Jamenei, y que ellos realmente son los árbitros definitivos de ese sistema. Es un sistema que tiene una parte que son electas, unas instituciones que son electas por el pueblo, como es el caso de la Asamblea, como es el caso del presidente, las elecciones presidenciales, y también ¿cómo se llama? La Asamblea de Expertos. Esta Asamblea de Expertos juega un papel muy importante. Porque cuando tú hablabas de los 3 candidatos, en realidad no fueron 3 candidatos, fueron 600 candidatos que se presentaron para participar en las elecciones. Y esta asamblea de expertos, pues recibiendo instrucciones de arriba, porque eso definitivamente son instrucciones de arriba, fue eliminando todos aquellos elementos que pudieran hacerle sombra al Raisi y que terminaron siendo pues figuras decorativas de segundo, es decir, sin esa relevancia, y que por lo tanto pues esto llevó a la elección de este nuevo presidente, que en realidad pues se va a enfrentar una situación complicada, no solamente por la situación económica, sino que ya ¿cómo se llama? El proceso político, la República Islámica de Irán tiene ya 42 años en el poder. Y por otra parte, el actual líder, Jamenei, tiene 82 años. Ya se habla de un posible sucesor. ¿Quién lo va a suceder? Y los estudiosos del tema apuntan a que será Raisi el que va a suceder a Jamenei como el líder. Qué bárbaro, ¿no? Eso es lo que se vislumbra. Recordemos que él ha detentado puestos importantes, más que todo apoyado porque él es un protegido de Jamenei, como es el jefe de poder judicial, en donde precisamente se le acusa de haber llevado a cabo acciones violatorias de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto pues se ve muy empañado, además de que él no tiene ese carisma que han tenido otros presidentes, y el mismo primer gran líder, Khomeini, que tenía un gran carisma, no tiene ese carisma, no tiene esa personalidad, así que arrolla y que realmente atraiga a las masas. El mismo presidente Yamani, cuando yo estuve como funcionario, pues ellos habían escogido como presidente a Yamani, y era un hombre con una personalidad muy interesante, además de tener una posición de apertura liberal, que realmente pues el pueblo iraní pues consideraba que era como un respiro dentro de toda esta situación donde el estamento religioso ha mantenido ese gran control sobre todos los aspectos de la vida política, económica y social del país desde que se instauró en el año 79, y que ha tenido hasta ahora solamente dos presidentes que no han sido, ¿cómo se llama?, religiosos. El resto todos provienen de esas universidades y esos centros de estudios religiosos establecidos en la ciudad de Qum. La ciudad de Qum es la ciudad
universitaria, pero universitaria a nivel religioso por excelencia en, en la República Islámica de Irán, y todos provienen de esas universidades. ¿Tú Sin embargo, en tu estadía en Irán conociste o escuchaste hablar de Raisi? sí, pero todavía no tenía esa connotación que tiene hoy, no tenía esa Ahora, importancia. entre Raisi y el anterior, ¿cómo se llama? Que era muy radical. No, Ahmadiyya. Ahmadinejad, sí. A ese sí lo conociste. A ese sí lo conocí, claro, Sí. ese sí lo conocí más directamente porque él era el alcalde de Teherán, y realmente pues me tocó entrevistarme en un par de oportunidades con él. Pero Una fíjate que persona difícil, por lo menos eso es lo que transmite. a pesar de que él no era religioso, es decir, que él no tenía no era ayatolá ni ninguno de esos títulos, él era un individuo sumamente conservador, inclusive al nivel de los ayatolás. En cambio, el presidente Hatami, que sí era un ayatolá, pues no tenía una posición más abierta, que inclusive él lanza en el año 2002, cuando yo estaba allá, la idea del encuentro de civilizaciones para hacerle frente a la teoría del choque de civilizaciones de Huntington. Sí, así es. Ese era el hermano del difunto. Uh-huh. Yo me acuerdo que lo decía de cada rato. Abraham, Exacto. vamos a una primera pausa. A su regreso me gustaría que habláramos un poco sobre Raisi, quién es ese señor, sobre todo porque cuando fue electo, escuché un periodista que dijo, él no tiene currículum vitae, lo que tiene es un prontuario por las cosas que ha hecho. Me gustaría que despejáramos para luego pasar a otro nivel. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero sobre la elección de Raisi como nuevo presidente de Irán. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero. Abraham, en esta parte del programa me gustaría que habláramos un poquito de quién es el Ibrahim Raisi. Mira, hay que ser criticado. El tipo tiene todo un expediente de violación de derechos humanos. Sí, lo que presagia no cosas buenas en todo caso. Indiscutiblemente, Luis. Un aspecto importante es que él nace en Mashhad, en la misma ciudad donde nace el actual líder, Jamenei. Ellos son de la misma ciudad. Estudió en esas universidades islámicas en la ciudad de Qum, pero él, ¿cómo se llama? No tiene ¿cómo digamos? Ese background que han tenido otros líderes religiosos en Irán. Ha crecido más que todo a la sombra de Jamenei, quien lo ha ido apoyando, y él ha ido cubriendo puestos importantes, especialmente el puesto en el Poder Judicial, el jefe del Poder Judicial, y donde ha cumplido funciones que lo acusan de haber participado en juicios, lo que llaman los juicios de la muerte, donde muchas personas fueron acusadas de violación, de ser contrarias al sistema, y que fueron condenadas a muerte, y a él se le acusa directamente porque él era el jefe ¿cómo se llama? Del Poder Judicial. De manera pues que esto se ve reflejado en las votaciones, ya que si analizamos las votaciones, las últimas votaciones, las del día 18 de junio, fueron las votaciones que tuvieron el menor apoyo popular. Sí. Y no solamente el menor apoyo popular, sino que hubo muchos votos nulos, y
eso ha sido interpretado como una protesta porque este señor realmente, pues, ¿cómo se llama? Fue impuesto por el líder Jamenei para que él fuera el nuevo presidente. Claro. Ahora, De manera pues que se puede decir que esas no fueron elecciones realmente libres. no fueron nada. En la mayoría de los casos, Luis, en la mayoría de los casos en la República Islámica de Irán, las elecciones no, es decir, el Consejo de, ¿cómo se llama? El Consejo de Guardianes se dedica a, como dicen, a pasar así como una especie de revisión profunda de todos aquellos candidatos y van siendo eliminados progresivamente, de manera pues que se adapten o se amolden a las circunstancias y a lo que el líder decida. Vemos entonces cómo fueron eliminados varios candidatos que tenían un background, que tenían un respaldo popular. Hay que recordar que en Irán no existen partidos políticos porque están prohibidos desde 1983, están prohibidos los partidos políticos. Es decir, que no existe ese sistema. No existe no solamente, no existe el sistema de partidos políticos, sino que no existe el registro electoral. Tú puedes votar en cualquier parte. Si tú vives en Teherán, pero en este momento, en el momento de las elecciones, estás en Shiraz o estás en Isfahán, puedes perfectamente ir a votar. Es decir, ¿quién controla un sistema como eso donde no hay ningún registro electoral al respecto? Entonces, eso se presta para que se produzcan situaciones como esta y que se han producido en muchos casos, pues. En muchos casos se han producido elecciones de personas o de dirigentes que la población no los respaldaba, que no tenían ese apoyo popular, Sí, sino que simple y llanamente fueron impuestos. Sale electo el que el líder decida. Yo quiero a este de presidente y se acabó. Ustedes buscan la manera de que eso aparezca. Es increíble eso. Exacto. Es increíble cómo el Exacto. clero Entonces, maneja todas las cosas. Exacto. Ponen candidatos de segunda categoría o de tercera categoría para darle ese carácter democrático, una democracia islámica, como ellos lo llaman, y como para decir, nosotros hemos llevado, desde que se fundó la República Islámica de Irán, hemos llevado más de 34 elecciones, incluyendo las elecciones para presidente y las elecciones para la Asamblea y las elecciones para el Consejo de Expertos. Pero en realidad esas elecciones la mayoría de esas elecciones realmente son muy amañadas. Es decir, tú puedes votar en cualquier parte si estar inscrito, porque no hay un registro electoral, Luis. Entonces, y fíjate que al siguiente día ya, ¿cómo se llama? El gobierno dio las cifras y nadie salió a protestar. Nadie dijo aquí hubo fraude, nadie dijo quiero un recuento de votos como puede suceder en cualquier otra democracia. No, es decir, el mismo presidente Rouhani salió aceptando la decisión que había tomado el pueblo, en el cual este señor obtuvo una votación de ese 49%, él obtuvo menos del 30% de la votación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces vemos cómo esa democracia de la cual Irán se jacta de ser como un ejemplo para el Medio Oriente, pues no es tan democrática, es controlada, especialmente por las decisiones ¿cómo se llama? Del gran líder. Sí, una pregunta. O sea que este señor no necesitó de graduarse de abogado en una universidad para llegar a ser magistrado de justicia. No, él estudió leyes islámicas, ¿no? Él estudió leyes islámicas. Sí. Entonces recuerda que el sistema está controlado por toda una serie de normativas islámicas, es decir, que él dentro de Islam sí cumplía con ciertos requisitos. Claro, él no tiene hasta ahora estudios de más alta jerarquía que lo consideren ya como un ayatollah, porque él no lo tiene. Pero
Lo mismo sucedió con Jamenei. Jamenei cuando es electo como gran líder, él tampoco tenía ese rango de ayatollah. Y eso es lo que trae como consecuencia que Khomeini decide modificar la constitución a fin de cambiar lo que establecía la constitución, que los presidentes tienen que tener el rango, en dado caso de ser sacerdotes, tenían que tener, o clérigos, mejor dicho, tenían que tener el rango de ¿cómo se llama?, de ayatollah. Sí. No, eso lo cambió Khomeini, y por eso es que este señor, pues ahora se vislumbra de que puede ser el próximo líder, Claro. en la República Islámica de Irán, en caso de que Jamenei fallezca. Recuerde que Jamenei sufrió un cáncer de próstata y su condición de salud es toda una incógnita, porque es algo de lo que no se habla y de lo que no conoce nadie. No conoce absolutamente nadie. Sí, eso podría ser tambalear la política en Irán. Tú sabes, Abraham, que una venezolana, cuando yo estudiaba en París, una venezolana estaba casada con el que fue el primer ministro de Comercio Exterior de el Ayatollah Khomeini, imagínate. Entonces, bueno, yo los conocí a ellos, un tipo muy amable, muy versado, sabía mucho de economía, de comercio, un tipo graduado en eso, ¿no?, con especialidades acá mismo en Estados Unidos. Entonces, yo en una de las conversaciones le digo, pero dime, ¿por qué tú estás acá, exiliado en Francia? Y entonces él me dice, por una sencilla razón, señor Velázquez, porque cuando yo estaba en mi despacho, yo tenía al lado una oficina pequeña donde estaba una ayatolá. Entonces, cualquier decisión de economía o de comercio tenía que pasársela primero a él, y él lo consultaba con el Corán. Es que eso es verdad, Abraham. Claro, claro. Hay que recordar, señores, mire, el mundo islámico se divide en dos grandes grupos, el sunismo y el chiismo. El chiismo parte de la base de que el gobierno debe estar en manos de los líderes religiosos, tomando el principio de lo que se llama lo que llaman el islamismo decimonónico, que señala que en un momento determinado los 11 primeros imanes fueron asesinados, pero el número 12 desapareció. Para ellos, el número 12 está ¿cómo se llama?, escondido, y que en algún momento puede revivir. En Irán se considera que Khomeini era el número 12 de esos imanes. ¿Qué tal? De manera pues que hay que tomar en consideración ese aspecto, y hay que tomar en consideración que el Islam chiita, que es el Islam que se practica en Irán, es una religión, ¿cómo se llama?, que ha sido aceptada como tal, no desde ahora, no desde la época de la Revolución, sino desde el siglo XVI, señores. Claro. Y desde ese tiempo, los grupos religiosos siempre han enfrentado a los sectores laicos, especialmente a las dinastías ¿cómo se llama?, del Shah de Irán y todos sus anteriores. De manera pues que ha sido realmente, ellos han jugado un papel importante, inclusive en el golpe de Estado que le dieron a Mossadegh en el año 53, donde participaron Francia e Inglaterra. Los grupos religiosos estaban con Mossadegh. ¿Qué tal? Abraham, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la elección de Ibrahim Raisi como presidente de Irán. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca del nuevo presidente de Irán.
Abraham, nos quedan 2 segmentos en el programa, pero yo quisiera que le dijeras a la gente en esos 2 segmentos, te voy a hacer 2 preguntas para que las distribuyas. ¿Qué significa para el mundo árabe, para el mundo de esa región, para, para el Medio Oriente, para la elección de este señor como presidente de Irán? Y en el último segmento quisiera que también nos dijera qué significa para el resto del mundo que este señor maneje el poder en Irán. Bueno, Luis, hablemos primero del Medio Oriente. No podemos hablar del mundo árabe porque si queremos incluir a Irán, pues Irán no es árabe. Irán no es árabe, exactamente. Ellos son persas. No hablan árabe, hablan el farsi. El único elemento que los une es la religión. Pero también en la religión hay diferencias porque la mayoría del mundo árabe es sunita, mientras que los iraníes son chiitas. Cuando hablamos de este nuevo presidente que va a tomar posesión, hay personas que dicen que va a ser el 3 de agosto, otros dicen que va a ser el 15 de agosto. No sé exactamente. Mira, hay mucha incertidumbre. Primero, internamente. ¿Por qué el pueblo iraní está pasando por una situación económica realmente grave? Una situación que no se pudo resolver como consecuencia de la decisión del presidente Trump de retirarse del acuerdo, el famoso acuerdo 5+1, y que va a traer como consecuencia que se incrementaran nuevas medidas, se impusieran nuevas medidas económicas contra Irán. De manera pues que al analizar el mundo del Medio Oriente está muy, ¿cómo se llama? Como dicen, esperando a ver qué pasa cuando el señor Raisani toma el poder. ¿Por qué? Porque aparte de los problemas económicos, aparte de la situación interna, la corrupción, ¿cómo se llama? La violación de derechos humanos, está el problema de el acuerdo nuclear con el mundo, es decir, que a fin de controlar el desarrollo de esa energía por parte ¿cómo se llama? De la República Islámica de Irán. 2 países importantísimos tienen mucho temor, por una parte Israel y por otra parte Arabia Saudita, porque consideran pues que esa decisión de apoyar, de aprobar un acuerdo que precisamente en este año debe de revisarse ese acuerdo, pues puede traer como consecuencias, graves consecuencias para ellos. Se dice que Irán, es decir, apoyándose en esa decisión de Trump de salirse del acuerdo, ellos también violaron el acuerdo y se decidieron a desarrollar ¿cómo se llama? Más uranio enriquecido, y de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización de la Energía Atómica, tú puedes producir uranio enriquecido hasta un 2,3%. Pero cuando ya tú llegas a 60%, como es el hecho de lo que ha logrado desarrollar Irán, ya eso no tiene fines pacíficos, ya eso tiene otro objetivo. Y ese es el gran temor que existe de que si no se logra revisar ese acuerdo a fondo, si no se logra restablecer la confianza que ya se ha perdido, como consecuencia de que, ¿cómo se llama? Irán ha hecho una serie de cuestiones, desarrollado nuevas centrífugas, desarrollado ese uranio, desarrollado misiles sí,
transcontinental. Que pueden tener un alcance hasta de 2.000 kilómetros. Entonces, realmente el mundo del Medio Oriente y el resto de la comunidad internacional, pues, ven con mucho recelo esta situación. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ese acuerdo? En este momento hay conversaciones en Viena entre representantes del gobierno de Irán y representantes de Estados Unidos, pero hasta ahora no se ha llegado, no se ha establecido una hoja de ruta definitiva. Y lo que mucha gente piensa en el Medio Oriente y en el resto de la comunidad internacional es que debe de producirse una revisión más profunda con una serie de medidas que logren un mayor control de todas esas plantas donde se produce el uranio enriquecido, uranio y energía atómica, a fin de que Irán pues no tenga en sus manos por ahora ese poder. Sí, yo creo que la gran traba de esas conversaciones se encuentra en que, y lo dijo Raisi recientemente, que ellos querían partir exactamente desde donde están ahora, que fue en ese periodo en que Trump se retiró, y ahora fue que aumentaron desmesuradamente la producción. Es decir, ahí se volvieron locos. Sí, se volvieron locos. Ahí realmente, bueno, por utilizar una expresión, ahí realmente Irán se catapultó en el desarrollo de una serie de cuestiones, nucleares, y no solamente eso, sino que retrasó y en muchos casos impidió que los supervisores de la Organización de la Energía Atómica pudieran supervisar esos centros. Una cosa es que Estados Unidos se haya retirado del acuerdo, pero la Unión Europea y los otros países que forman parte del acuerdo, China, Rusia, Alemania, no se retiraron del acuerdo. Por lo tanto, Irán no tenía derecho a violar todas esas normativas que en este momento pues causan mucha preocupación en el mundo del Medio Oriente y en la comunidad internacional. Lo que tú acabas de decir es un detalle muy importante, porque efectivamente con la salida de Estados Unidos el acuerdo no terminó, siguió, porque Europa y los demás miembros continuaron en ese acuerdo. Tú te puedes retirar de un acuerdo, pero el resto de los países siguen formando parte de ese acuerdo. Claro. Es algo increíble. ¿Y cómo queda Arabia Saudita? ¿Cómo queda Israel en todo esto? Bueno, ellos esperan que, en primer lugar, se logre y que la Organización Internacional de la Energía Atómica realmente tome medidas y que no parta de lo que estaba el acuerdo para el momento en que Trump se retiró, sino que se haga una revisión profunda y que el tiempo de ruptura, ojo, que esto es muy importante, el tiempo de ruptura, que es el periodo que tendría Irán para desarrollar esa energía atómica, no con carácter pacífico, sino con carácter bélico, se amplíe nuevamente a un periodo de un año. En estos momentos se dice que ese periodo de ruptura ha quedado reducido inclusive a menos de tres meses. ¿Qué tal? De manera pues que hay mucha incertidumbre. Eso es delicado. Y por eso es que el mundo del Medio Oriente, los países árabes han buscado acuerdos con Israel, porque Israel tiene tecnología suficiente como para controlar todas las actividades que pueda llevar a cabo Irán en cuestiones de desarrollo nuclear. ¿Qué tal? Estos temas son muy importantes que tratemos en el programa, Abraham, y yo los traigo siempre te invito, y siempre por una sencilla razón. El mundo
geográficamente puede ser muy grande, pero resulta que no lo es al final. Con el desarrollo nuclear, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información, el mundo se volvió demasiado pequeño y cualquier cosa que pase en esa región, por supuesto, nos ve afectados. Y no tan lejos, con el bloqueo del barco en este momento no recuerdo, en el canal de Suez, fíjate, el mundo se quedó sin un aprovisionamiento no solo de productos manufacturados, sino también de productos incluso alimenticios, pues, no perecederos. Exacto. Increíble. Ujú. Vamos a una nueva pausa, Abraham, y en este último segmento quisiéramos que ya nos hablaras del mundo, qué significa esto para el resto, para aquellos que estamos acá muy lejos de esa zona, pero queremos saber qué nos va a pasar, cuál es el impacto real que recibimos con la llegada al poder de una vez más de una personaje tan conservador en la República de Irán. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con más de La Visión Radio. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la elección de Ibrahim Raisi como presidente de Irán. El buque tanquero, el buque de carga que te hablaba se llama el Evergreen. Todavía está ahí, se quedó y no lo dejan salir porque la multa es multimillonaria. Imagino que el armador no debe tener tantos millones como lo que lo están pidiendo. Pero bueno, Abraham, volviendo al tema, ¿qué es lo que nos espera al resto del mundo? Aquellos ciudadanos que estamos como tú y yo aquí en Estados Unidos o en Venezuela o en cualquier parte del mundo, porque siempre la amenaza nuclear sigue vigente, sobre todo porque si Irán se sale con la suya, tendremos demasiados problemas y una guerra en Medio Oriente con magnitudes nucleares no es solamente Medio Oriente, es el resto del mundo que está en guerra. Mira, Luis, indiscutiblemente que el Medio Oriente es la zona del mundo más conflictiva. Eso no es de ahora, no es de ayer, siempre ha sido la zona más conflictiva en las relaciones internacionales. De manera pues que cualquier hecho, y más uno de la magnitud de un ataque nuclear, porque ¿cómo se llama? Con los ayatolás en el poder, pues uno no puede, es decir, uno no puede confiarse en que ellos en un momento determinado no tomen una decisión de llevar a cabo un ataque. Un ataque contra Israel más que contra Arabia Saudita. Sí. Israel es realmente el enemigo número uno. Arabia Saudita está en segundo lugar. Y de manera pues que no hay duda que durante este tiempo, desde el año 2018 hasta acá, ellos violaron ese acuerdo, no practicaron el principio del pacto sunt servanda, y por lo tanto, en este momento, Irán tiene una capacidad nuclear de una magnitud que hasta ahora no sabemos, porque es necesario que nuevamente los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica puedan entrar en esos sitios a fin de revisar hasta qué punto se ha producido un incremento significativo. Eso es lo que se espera que se logre en el momento en que ambos países, Estados Unidos
y la República Islámica de Irán decidan sentarse definitivamente en una mesa de negociación. Vamos a ver qué pasa, porque mucha gente no está de acuerdo en que revisemos ¿cómo se llama? El acuerdo para actualizarlo. No, ese acuerdo hay que revisarlo a fondo para saber exactamente hasta dónde ha llegado Irán. Y muy importante, porque en el 2018 los servicios de inteligencia de Israel lograron apoderarse de un documento donde Irán exponía cuáles eran sus objetivos a futuro con respecto al desarrollo de la energía atómica. Ese documento realmente ha sido, como dicen, un elemento importante porque le dio al mundo las pruebas que necesitaba el mundo para demostrar que, a pesar de que Irán firmó en el 2015 un acuerdo, en el fondo existen un conjunto de acciones a futuro que realmente sería interesante que se revisen y que se tomen en consideración, especialmente el desarrollo de misiles con ojivas nucleares de largo alcance que son una amenaza, son una grave amenaza para la comunidad internacional, no solamente para el Medio Oriente, porque todo lo que sucede en el Medio Oriente va a tener repercusiones en la comunidad internacional. Recuerden que es la zona geopolítica por excelencia, es la zona donde se disputan grandes, ¿cómo se llama? Donde están grandes centros de poder y donde Irán en este momento, y no en este momento, vamos a ser más, es decir, desde que se establecieron como República Islámica de Irán, pues se convirtió en el enemigo número uno de los Estados Unidos y del mundo occidental. Afortunadamente, en la época de Rouhani, se logró, por conveniencias políticas y por ¿cómo se llama? Por presiones y diríamos, por las oportunidades que se presentaban, a fin de que se levantaran una serie de sanciones en los mercados, en los bancos occidentales. Hay depositado más de 1.500 billones de dólares pertenecientes al Estado Islámico de Irán. Ese es un dinero que realmente pues ellos necesitan para poder sacar a Irán de esa situación tan complicada en que se encuentra en este momento, ya que la producción de petróleo, y más en estos momentos de pandemia, ellos han tenido que reducir siguiendo las directrices de la OPEP, y sus exportaciones más que todo están centradas hacia los países asiáticos. Ellos no venden petróleo al mundo occidental. Y ellos son los terceros, el tercer productor más importante de petróleo y el primer productor mundial a nivel de gas. De manera que ellos necesitan, en cierta forma, que se levanten, no todas las medidas, porque eso no va a ser posible, ya que el acuerdo establece que hasta el año 2031 se van a llevar a cabo supervisiones de los diversos sitios donde se producen la energía nuclear, pero que sí se levanten, que sí se permitan por lo menos que su producción petrolera entre nuevamente en el mercado internacional occidental, que logren recuperar parte de ese dinero que están en los bancos de Estados Unidos y de Europa, y que este acuerdo sirva de base para solventar otros problemas, no solamente el problema nuclear, sino que, como se había logrado, porque con Rouhani se había logrado, buscar formas de entendimiento para que Irán no siguiera exportando, no siguiera respaldando a grupos
terroristas en Yemen, en Siria, en el Líbano, y que realmente se convierten, y el apoyo a Hamas en la Franja de Gaza. De manera pues que son una serie de elementos, de hechos, que en la medida que la Organización de la Energía Atómica logre en un nuevo acuerdo profundizar y revisar a fondo ese acuerdo, y que Irán permita que los inspectores vuelvan a revisar todos esos sitios donde se produce, ¿cómo se llama? La energía atómica. En esa medida, pues, podemos estar un poco más aliviados. Sin embargo, ahí está ese informe que los sistemas ¿cómo se llama?, de inteligencia de Israel lograron robarse, y que demuestran que hay muchas cosas, hay una serie de planes para seguir desarrollando no una energía atómica con fines pacíficos, como ha sido siempre lo que ha señalado Irán, y que realmente pues sí lo necesitan, porque durante el tiempo que yo estuve allá, el 50% de la producción petrolera se la consumía el parque automotriz iraní. ¿Qué tal? Entonces, eso es verdad. Y es verdad también que sí, si los demás países pueden desarrollar su energía atómica, ¿por qué no permitirle a Irán? Pero siempre y cuando ese desarrollo de la energía atómica no tenga fines que a la larga pueden ser de carácter bélico, sí, y de un enfrentamiento que puede llevarnos a una tercera guerra mundial. Sí, con fines pacíficos. Rápidamente, Abraham, dile a la audiencia, para que tengan una idea de qué se trata. ¿Cuál es la diferencia entre el chiismo y el sunismo? Y el sunismo, exactamente, se me olvidó. Bueno, eso viene de la época, a lo que muere Mahoma no deja, él no designó a nadie para que fuera su sucesor. De manera pues que se produce una reunión de los más allegados ¿cómo se llama?, a Mahoma, para decidir quién iba a reemplazarlo, no como profeta, no como el enviado de Dios, sino como la persona que iba a tomar las riendas de ese grupo que ya controlaba toda la península, ¿cómo se llama?, arábica. Ahí es cuando se produce el choque, porque muchos consideraron, y muchos consideran, que el elegido ha debido ser Ali, que era el yerno de Mahoma, y no fue así. Pasaron por encima del yerno de Mahoma, y 4 califas desempeñaron el papel, porque esa es la denominación que se le dio. 4 califas, ¿cómo se llama?, desempeñaron el puesto hasta que le tocó a Ali cumplir con esa función. ¿Qué pasó? Cuando llega Ali al poder, surgen enfrentamientos dentro del movimiento islámico, y Ali es asesinado, y surge lo que se llama el califato de Bagdad, y luego el califato de Damasco, que es controlado por los sunitas, mientras que los chiitas son relegados y no se les permite gobernar. Ese es lo que va a provocar la división del mundo islámico entre sunismo y chiismo. Chiismo significa chií, seguidores de Ali, chi-Ali, seguidores de Ali. Por eso es que el mundo islámico se divide entre chiitas y sunitas, y predominan los sunitas, que es, ¿cómo se llama?, que es aproximadamente el 85% del mundo islámico, mientras que el otro 15%, que está ubicado específicamente más que todo en Irán, pero en algunos sectores, como en Bahrein, donde la mayoría de la población es chiita,
En Arabia Saudita hay algunas zonas donde todavía hay grupos chiitas. Sí. Pero en realidad, pues esa es la diferencia. Y eso fue lo que causó la división, esa división que se mantuvo durante mucho tiempo y que se mantuvo, como dicen, apagada hasta la llegada al poder del ayatolá en 1979, y que el mundo árabe reacciona creando el Consejo de Cooperación del Golfo para poder enfrentar esta situación. Abraham. Porque ya era un Islam, ¿cómo se llama? Político participativo. Sí. Hemos llegado al final del programa. Te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado. Fue un programa bastante nutrido. Muchas gracias a la audiencia y por supuesto muchas gracias a Alexia por habernos soportado tanto tiempo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Feliz fin de semana, Alexia. Feliz fin de semana, Luis. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Hasta pronto.